Una joven es encontrada muerta en su casa. La policía no tiene ninguna pista y por más de un año su asesinato pasa sin resolver. Lo que ellos no se esperaban es que una persona muy cercana a la víctima e incluso asistió al funeral sería el culpable de todo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Carlin Ramírez nació en 1991 en Texas, Estados Unidos, pero era una chica con ascendencia mexicana. Creció en la localidad tejana del Río junto a 4 medio hermanos por parte de padre. La familia de Carlin era una familia unida como cualquier otra en la zona. De pequeña ella era una niña tímida, bastante callada, pero algo despertó en ella al salir de la secundaria. Se volvió una chica audaz. Comenzó sus estudios en enfermería, pero después se cambió al área de justicia criminal. Comenzó a practicar artes marciales y esto era algo en lo que ella era realmente buena. Pero mientras se quería dedicar al deporte, un revés se presentó en su vida. Carlin fue diagnosticada con un cáncer de cuello uterino. Fue una lucha bastante dura para ella, pero salió victoriosa, aunque los médicos le advirtieron que posiblemente nunca podría tener hijos. Luego de su tratamiento, Carlin ingresó a las Fuerzas Armadas. Era un soldado raso que fue asignada a servir en Corea. Un tiempo después, Susana, su madre, recibió una llamada de la joven, anunciándole que estaba embarazada. Sin lugar a duda, fue una sorpresa que no esperaba por muchas razones, entre ellas el cáncer que Carlin había padecido. Según le contó Carlin a su madre en esa llamada, el padre del bebé era el sargento Maliek Kearney, un veterano varias veces condecorado que había servido en Irak, Pakistán y Corea del Sur. Era casi 13 años mayor que ella, especialista químico y biológico, entre otros. Maliek se había casado y divorciado en 2 ocasiones, relaciones de las cuales él había tenido 4 hijos. Susana apoyó a su hija. Con 5 meses de embarazo, Carlin regresó a los Estados Unidos. Recibió varios reconocimientos y también aceptó un trabajo que le ofrecieron en el Departamento de Seguridad Nacional, trabajando con documentos clasificados como secretos. Ella tenía que vivir en Maryland. Poco después, Maliek también volvió a los Estados Unidos, pero fue asignado a una instalación en Carolina del Sur, por lo cual la pareja comenzó una relación a distancia. El 23 de abril de 2015 nació la hija de la pareja, una niña a la que llamaron Cataleya. A pesar de la relación que tenían a distancia, decidieron casarse. 3 meses después del nacimiento de la niña, la pareja contrajo matrimonio en una pequeña ceremonia familiar. Carlin comentó el día de su matrimonio que ella esperaba que su relación con Maliek fuera muy buena y al final pudieran juntos formar una familia. Pero esta ilusión le duró muy poco a la joven. Tenían una relación a larga distancia y el hombre no confiaba para nada en ella. Le mandaba mensajes constantemente preguntándole dónde y con quién estaba. Si ella no contestaba rápido, él se enojaba, pero también se ausentaba en varias ocasiones, así que todo era muy confuso para la joven madre. Eso, además de la presión que tenía en ese momento de cuidar sola a su hija, hizo que tomara una decisión. Se separaría de su esposo. Tenían solamente unos meses
meses de casados, pero ella ya en ese momento pensaba que las cosas no saldrían bien. Ella metió una denuncia para poder firmar el divorcio y además de eso consiguió una orden de alejamiento para el hombre, ya que las llamadas y mensajes eran constantes. Carlin comenzó a vivir con una compañera que también era militar y tenía una hija, luego de pasar unas semanas con una de sus hermanastras. Según contó esta compañera de casa, Maliek se presentó en varias ocasiones en el lugar. Quería hablar con Carlin para poder resolver las cosas, pero ella siempre le decía que no quería seguir con la relación porque pensaba que no era algo sano y además que no sería un buen ejemplo para su hija cuando ella se hiciese mayor. Según contaron algunas personas, en este momento que la pareja estuvo separada, el hombre intentó quitarse la vida tomando pastillas, pero fue rescatado a tiempo. Él seguía buscando a Carlin, pero ella siempre se alejaba de él. Incluso se alejó mucho más cuando se enteró que el hombre había tenido una amante en todo el tiempo que estuvieron juntos. El 24 de agosto de 2015, Carlin llamó a su hermanastra Rosanne Ramírez. La joven estaba muy alterada, tenía un ataque de pánico, respiraba con dificultad y se preguntaba si su hija sabía cuánto la quería. No sabía por qué, pero estaba muy nerviosa. Según le contó Carlin a su hermanastra, ella tenía un mal presentimiento. Rosanne trató de calmarla, le dijo que todo iba a estar bien, pero se quedó con una muy mala sensación sobre esa llamada. Además, también Carlin le comentó que estaba sola en la casa porque su compañera se había ido de viaje. A la mañana siguiente, el 25 de agosto de 2015, Rosanne le contó a Susana, la madre de Carlin, todo lo que había pasado en la llamada de la noche anterior. La mujer comenzó a tratar de comunicarse con su hija. Le llamó varias veces por teléfono, le envió mensajes e incluso le escribió un correo a su email de la oficina, pero no obtuvo ninguna respuesta. La madre de Carlin comenzó a angustiarse y se comunicó con el jefe de la joven. Este le confirmó que la chica de 24 años no se había presentado ese día a trabajar. Susana le pide al oficial que envíe a alguien a su casa para verificar que todo esté bien. No era una actitud normal de Carlin faltar al trabajo. El jefe de la joven se comprometió a hacerlo. Pero cuando llegaron los efectivos a la casa se encontraron una escena terrible. Y es que no solamente la madre de Carlin se había preocupado por ella. Varios vecinos notaron que los perros, las mascotas de la joven madre, estaban sueltos por la calle. Un personal de mantenimiento de la zona vio que la puerta trasera de la casa de la joven estaba abierta. Él tocó para avisar esto, pero nadie respondió. De inmediato, ellos también llamaron a la policía pensando que algo no estaba bien. Pocos minutos después de las llamadas de los vecinos a la policía y del aviso de la madre de Carlin a su jefe, llegaron varios funcionarios a la casa. En la planta baja no encontraron nada anormal. Subieron por las escaleras y vieron un cuarto abierto. Decidieron que este sería el primer lugar donde buscarían. Entrando al lado izquierdo, vieron el cuerpo de la joven ensangrentado en el piso, justo al lado de la cuna de su hija. No tenía puestos sus pantalones ni su ropa interior. Estos estaban tirados en el suelo. Sobre su pecho estaba durmiendo su pequeña bebé de solamente 4 meses. Afortunadamente, la niña estaba viva, no tenía ninguna herida y pudieron sacarla de la escena. Lo único que tenía eran sus manos manchadas de sangre. Unos minutos después de haber encontrado el cuerpo de Carlin, varios efectivos militares fueron a la casa de la madre de la joven para avisarle todo lo que había sucedido.
En los exámenes forenses se dieron a conocer muchas cosas que ayudaron en la investigación, ya que la primera hipótesis que tenía la policía y los investigadores era que todo había sido parte de un ataque sexual que había salido mal. Tenían esta hipótesis porque Carlin estaba desnuda de la cintura para abajo y esa ropa estaba tirada a un lado de ella. Pero el examen forense determinó que ella no había sido violada, no había sufrido ningún tipo de agresión sexual. Así que se tiraba completamente esta hipótesis de la investigación. La causa de la muerte habían sido 3 disparos, los cuales ella había recibido a una corta distancia. Se determinó esto porque de las 3 balas en el cuerpo de Carlin había agujeros de salida. Las balas penetraron y salieron del cuerpo de la joven y además de eso también el suelo de la planta alta donde ella estaba. Los casquillos de las balas fueron encontrados en la parte baja de la casa. Con todo esto, la policía no sabía bien qué hacer. Su hipótesis más firme se había derrumbado completamente y no sabían bien por dónde empezar a buscar. Al final, Carlin no tenía ningún enemigo y sus vecinos siempre habían hablado lo mejor de ella. Cuando fueron entrevistados por la policía, hicieron lo mismo. Dijeron que era una vecina y una madre ejemplar y que no sabían qué persona podría tener problemas con ella. Una vez finalizados los análisis forenses, el cuerpo de Carlin fue sepultado con honores militares. Su todavía esposo en ese momento, porque no se habían terminado los trámites del divorcio, Maliek, estuvo presente y siempre muy cerca del ataúd. Según la familia de Carlin, se veía desolado y completamente abatido. Sin embargo, en la cabeza de Susana, la madre de la víctima, se quedaron unas palabras que el hombre pronunció al pie de la tumba de Carlin. El culpable puede estar entre nosotros. En los meses siguientes, Maliek visitó la tumba de la joven en varias ocasiones y estuvo en contacto muy cercano con la familia de la chica para saber cómo estaba su bebé. Mientras la policía ahondaba más en la investigación, ellos comenzaron a pensar que tenía que ser una persona cercana a Carlin quien tendría que haber entrado esa noche a quitarle la vida en su casa, ya que no había ningún indicio de entrada forzada. Todas las ventanas tenían seguro y Carlin siempre se aseguraba de esto porque temía mucho por la seguridad de su hija. Tendría que haber sido una persona de confianza, ya que según sus familiares, ella no le abría la puerta a extraños y mucho menos dejaría pasar a su casa a alguien que no conociera. Teniendo esto en cuenta, se pusieron a buscar en el círculo más cercano de la joven. El primero en ser investigado fue su viudo, que si bien en el cementerio cuando ella fue enterrada se mostró muy triste y abatido, tenía cosas que esconderle a la policía. Él nunca mencionó que se estaba divorciando de Carlin a los agentes, ni tampoco dijo que tenía una orden de alejamiento. Obviamente, los agentes obtuvieron esta información y comenzaron a pensar que tal vez el hombre tenía más cosas que esconder, por lo cual fue llamado a comisaría para ser interrogado. En esta entrevista, el hombre de nuevo se mostró triste y abatido por el asesinato de Carlin, pero dijo que estaba muy dispuesto a colaborar. Les aseguró a los funcionarios que jamás le había sido infiel a su esposa, como ella había dicho en la petición de divorcio. Aseguró que eran solamente rumores. También dijo que el día que Carlin fue asesinada, él estuvo en su casa en Carolina del Sur, a unas 7 horas más o menos de viaje en automóvil. El hombre estuvo dispuesto a entregar sin problemas una prueba de ADN y su teléfono celular para que se hicieran todas las comprobaciones que fueran necesarias.
Las declaraciones de Maliek fueron corroboradas con sus superiores, quienes afirmaron que efectivamente el oficial había cumplido su jornada de trabajo de manera completa el día anterior a los hechos y también al día siguiente. Estuvo en su puesto a primera hora de la mañana, como era su costumbre. El calibre del arma usada en el asesinato no se correspondía con las que usaban las Fuerzas Armadas, así que tampoco podían hacer una prueba para saber si él había disparado con su arma oficial. En ese momento, la única testigo de lo sucedido era la bebé de Carlin, que permaneció más o menos 8 horas sobre el pecho de su madre fallecida. Pero evidentemente una bebé de 4 meses no podía decirle nada a la policía. Los vecinos dijeron no haber visto a nadie extraño esa noche, sí dijeron haber escuchado un sonido muy raro, pero no supieron decir de qué. La policía cree que alguno de estos sonidos podría haber sido uno de los disparos, pero con todas las entrevistas que hicieron no lograron avanzar en la investigación. Sin tener un sospechoso fijo y sin saber realmente por qué motivo podría haber sido asesinada Carlin, comenzaron a buscar en su vida laboral. Ella trabajaba con documentos que eran secretos. Pensaron que tal vez alguna persona había intentado sobornarla para que ella sacara alguno de estos documentos. Incluso pensaron que tal vez Carlin había aceptado y la entrega de este documento había salido mal. Estuvieron revisando sus cuentas bancarias, pero no notaron nada extraño. Es más, Carlin vivía el día a día con el dinero. Incluso varios de sus familiares dijeron que ella había tenido que prestar dinero para pagar la guardería de su hija. La policía también le preguntó a la madre de la víctima si sabía si ella había recibido alguna cantidad muy grande de dinero en efectivo, pero la madre de Carlin negó esto. Además, buscaron en la casa, no encontraron tampoco ninguna cantidad grande de dinero que se pudiera asociar a esta hipótesis, por lo cual también fue descartada. Eso sí, ya en este punto de la investigación, la familia de Carlin pensaba que tal vez su todavía esposo en ese momento le había pagado a alguien para que le quitara la vida. La policía tomó esta hipótesis para comenzarla a estudiar y en ese momento el FBI entró en la investigación. El teléfono móvil de Maliek fue sometido a profundas experticias digitales. Cientos de mensajes fueron analizados. A través del cruce de las torres repetidoras del servicio telefónico, se pudo establecer que en efecto el teléfono estuvo toda la noche en su casa de Carolina del Sur. Su vehículo también fue inspeccionado, pero no encontraron nada que lo pudiera implicar en la muerte de Carlin. También revisaron sus tarjetas para ver si había pasado a alguna estación de servicio esa noche, pero no había ninguna actividad en estas. Sin embargo, en la revisión del teléfono de Carlin, quedaba claro que por su parte la relación se había terminado, pero que él era muy insistente. Le hablaba todos los días, la llamaba a todas horas y le prometía que iba a cambiar, pero ella solamente quería el divorcio. Las autoridades se estaban quedando sin pistas. Había pasado ya poco más de un año del asesinato y recurrieron a ofrecer una recompensa de $20,000 por información que llevara al esclarecimiento del terrible asesinato. Sin embargo, a pesar de haber dinero de por medio, nadie se comunicó ofreciendo información relevante. Mientras ellos esperaban alguna pista por la recompensa, seguían revisando el teléfono de Maliek. Para ellos el hombre escondía algo y tenían que averiguar qué era. Se revisaron todos y cada uno de los mensajes que el hombre tenía.
Pronto, teniendo el historial del servicio telefónico, se vio que había unos mensajes que habían sido borrados cerca de la fecha de los hechos. Y aparte había un número de teléfono que se repetía con mucha frecuencia y que no estaba en la lista de las personas que fueron consideradas en la investigación. Los agentes tenían que dar con él o la dueña de este número de teléfono. Siguiendo la pista, los llevó hasta Florida. El teléfono era de Dolores Delgado, una mujer de 33 años que también había formado parte de las Fuerzas Armadas y quien resultó ser la amante de Maliek. Ellos estaban juntos de manera intermitente desde el año 2007, cuando habían servido en Irak. Adicionalmente, ellos revisaron de manera minuciosa las declaraciones dadas por el hombre en la policía. Y un detalle saltó a la vista. El acongojado marido nunca preguntó cómo había muerto su esposa. Según contaron los familiares de Carlin, ellos tampoco le dijeron al hombre lo que había pasado. Esta falta de curiosidad hizo pensar a los oficiales que él tal vez ya sabía lo que le había pasado. Teniendo ubicado el domicilio de Dolores en Florida, los agentes fueron para primero hacerle algunas preguntas. Entre estas preguntas le hicieron dos muy importantes. La primera era si a ella le gustaban las armas y si tenía más armas aparte de las que había utilizado en servicio. Ella dijo que no. Pero los agentes descubrieron que unos días antes del asesinato de Carlin, ella había comprado un arma del mismo calibre de las balas que se habían utilizado para quitarle la vida a la joven. También se pudo ver en su actividad en línea que en Facebook ella había publicado diferentes anuncios en los cuales vendía municiones de ese calibre. También le preguntaron qué había hecho la noche del asesinato de Carlin y ella comentó que había estado en su casa en Florida sola. Pero cuando se registró su actividad en el teléfono, se pudo saber que esto era falso. Las torres de control ubicaron el teléfono de Dolores muy cerca de la casa de Maliek. Con esta información, Maliek y Dolores fueron detenidos. Fueron interrogados nuevamente y en ese momento ya Dolores no aguantó la presión y terminó confesando todo. Supuestamente Maliek le dijo que él no podía soportar ver cómo otro hombre criaría a su hija y le pidió que calculara cuánto combustible necesitaba para ir y venir desde Carolina del Sur hasta la casa de Carlin en Maryland. Le pidió que comprara la cantidad exacta de bidones plásticos y los llenara con ese combustible para llevarlos en su automóvil y poder hacer el trayecto sin tener que detenerse en ninguna estación de servicio. El plan del hombre también incluía hacer el viaje por vías ajenas a las principales para que ninguna cámara de tráfico lo captara. Dolores dijo que también ella le prestó al hombre el arma que usó en el asesinato, así como su vehículo. La pareja también acordó que ella se quedaría en casa de Maliek esa noche, enviando mensajes, cortando llamadas, para que las torres repetidoras registraran la señal del teléfono celular del hombre en su casa. Calcularon además la hora exacta a la que él debía salir de Carolina del Sur para estar de regreso a tiempo y reportarse en su puesto de trabajo al día siguiente con normalidad. La mujer también detalló que tuvieron la prevención de lijar el serial del arma usada. Dolores Delgado también dijo que ese día el hombre llevaba zapatos más grandes de su talla. Esto por si dejaba huellas en el lugar, rápidamente lo descartarían porque no corresponderían con su medida.
Finalmente dijo que fue ella quien se deshizo con ayuda de un amigo de la ropa y el arma usados en el asesinato. Sostuvo que aunque el hombre ya había dicho en varias ocasiones en el pasado que le quitaría la vida a Carlin, ella pensó que jamás llegaría a eso, e incluso tenía en su mente que la pareja se reconciliaría. Con la confesión de Dolores le quedaba claro a la policía que Maliek había sido quien había ejecutado y planeado el asesinato de Carlin y que además ella era su principal cómplice. Teniendo todo esto claro, dieron a conocer en los medios de comunicación que habían arrestado a la pareja. Pusieron sus nombres y también sus caras para que todo el mundo los viera. Con este anuncio se acercó a los agentes un chico. Él dijo ser el amigo de Dolores que la había ayudado a deshacerse de las pruebas. Este joven no quería estar implicado en el caso ni tampoco quería ir a la cárcel, así que llegó a un acuerdo con las autoridades. Él los llevaría al lugar donde ellos se habían deshecho de estas cosas a cambio de que no fuera incluido en el caso. Él no pasaría ni un solo día en la cárcel. Él aceptó este trato y llevó a los investigadores hasta un lago en Florida. Luego de una gran búsqueda, un equipo de buzos encontró el arma casi en el fondo del lago. Se dieron cuenta que en efecto, como había dicho Dolores, habían lijado el número de serie. Luego de un gran trabajo forense pudieron determinar que en efecto el arma era la misma con la que habían disparado a Carlin. Ya había pasado mucho tiempo, el arma no estaba en buen estado, estaba muy enmohecida, así que como les digo, esto costó mucho. Fue un gran trabajo, pero al final dio sus frutos y pudieron ligar todavía más a estas dos personas con el asesinato de Carlin. Luego de esto comenzaron los juicios. En las pruebas que presentó la policía estaban los mensajes del teléfono de Dolores. Y es que Maliek había borrado los mensajes de su teléfono, pero ella no. En esto se podía leer todo lo referente a la compra de combustible y también en todo lo que a él le había pedido. Mientras estuvieron detenidos, se supo que el hombre mantuvo su inocencia y culpó a su amante del hecho. Incluso le envió una carta interceptada por las autoridades, en la cual le pedía a Dolores que se declarara culpable por enfermedad mental, que pasaría solamente 6 años en la cárcel y que luego de eso ellos estarían juntos. Pero Dolores tenía otra idea. Ella negoció con la policía su confesión y además también aceptó declarar en contra de su amante en la corte. Todo esto a cambio de no ser condenada a cadena perpetua. Al final, con el paso de los días, el hombre terminó confesando. En efecto, le dijo a las autoridades que él había conducido 7 horas desde su casa en Carolina del Sur hasta la casa de Carlin en Maryland, utilizando las vías menos concurridas y también vías que no eran principales. Dijo que una vez llegó a la casa, él entró con una llave que tenía guardada. Abordó a Carlin en la habitación y le dijo que quería que retomaran su relación, pero ella terminó dándole la misma respuesta de siempre, una negativa. El hombre estaba muy nervioso y amenazó a Carlin con matarla si ella no regresaba con él. Según comentó la joven, estuvo tratando de calmarlo, pero en cierto punto, recibiendo negativas de ella, él decidió dispararle 3 veces prácticamente a quemarropa. Una vez se dio cuenta de que ella ya estaba sin vida, la desnudó de la cintura para abajo para simular un ataque sexual y puso a la bebé en el pecho de la joven. Luego de eso salió por la puerta trasera, puerta que dejó abierta, y ese era el motivo por el cual los perros de la joven estaban en la calle en el vecindario. Luego de eso condujo de vuelta a su casa, le dio la ropa y el arma a Dolores y ella se deshizo de las cosas. Después de eso se presentó a su trabajo como de costumbre. Los juicios de los responsables se llevaron a cabo por separado.
La primera en enfrentar este proceso fue Dolores, quien fue condenada a 17 años de prisión más 5 de libertad condicional por el acuerdo al cual había llegado con la fiscalía. Unos días después, Maliek Kearney entró a la sala del tribunal uniformado y sin esposas. La familia de Carlin estaba presente en la sala. El hombre, a pesar de haber confesado, se declaró inocente. La defensa afirmó que las personas son muy complicadas, pero que su cliente tenía cualidades redentoras. También dijeron que había servido a su país por varios años y acumulaba más de 30 premios en el ejército. Ellos se apoyaron en que el hombre era una víctima de estrés postraumático de guerra y que había vivido una infancia llena de abusos. Pero a pesar de esta defensa, el hombre fue encontrado culpable. La sentencia fueron 10 años por el uso de arma de fuego en el crimen y adicional una prisión perpetua sin posibilidades de libertad condicional por el asesinato. Finalmente, para la familia y conocidos de Carlin se había hecho justicia. La pequeña hija de la joven crecerá con su familia materna. Será su abuela la que se hará cargo de su cuidado y afirmó que cuando tenga la edad suficiente le contará todo lo sucedido. Uno de los oficiales presentes dijo que estaba agradecido de que cuando la pequeña creciera, las personas que la dejaron sin familia aún estarían en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy lamentable, como todos los que traemos acá, con una víctima indirecta, la hija de Carlin, que tendrá que crecer sin su madre y cuando sea mayor escuchar la historia de cómo su padre le quitó la vida a la mujer que le dio la vida. Algo bastante triste, pero al final lo bueno de esto es que hay una sentencia para las personas que le quitaron la vida a Carlin. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo varias veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me pueden encontrar como LesmaVR y también en la descripción de este video habrá canales en los cuales participo y canales amigos que también traen contenido muy bueno de esta misma temática. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.